Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el primer evento de este 2021 de diversidad e inclusión. En Mujeres en Finanzas estamos convencidas del valor que tiene la diversidad en los equipos, el impacto que eso da en los resultados, en el entorno y en el ambiente laboral. Hoy vamos a escuchar de primera mano algunas iniciativas que tienen la diversidad, de diversidad y que promueven la diversidad y la inclusión dentro de los equipos, los retos y los desafíos con los que se han topado y las oportunidades que podemos ver hacia adelante. Yo soy Cecilia Jiménez, soy una de las fundadoras de Mujeres en Finanzas México y hoy particularmente estoy súper emocionada porque en este primer evento es la primera vez que lo vamos a hacer en conjunto con Mujeres en Finanzas Chile, promoviendo la diversidad regional de países dentro de nuestra región. Así que estamos muy contentas de esta primera iniciativa juntas. Juan Cortés y yo vamos a ser hoy los moderadores de este panel. Juan es director de operaciones para América Latina de Sura Inversiones y además es el embajador de Mujeres en Finanzas Chile. Juan, te doy la bienvenida y te paso la palabra para que nos presentes a nuestros speakers. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Les voy a presentar a los speakers que tenemos hoy. Partimos por Yolanda Martínez, actualmente es representante del BID en Chile. El BID, como ustedes conocen, el Banco Interamericano del Desarrollo, contribuye al desarrollo de Chile mediante la generación de colaboraciones y sinergias a través de proyectos de desarrollo públicos y privados que mejoran la vida de las personas. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño, implementación de políticas públicas, en la transformación digital, tecnologías emergentes y seguridad digital debido a lo que ha ido sucediendo, digamos, en los gobiernos locales, nacionales en México también. Ella estudió sistemas de información en la Universidad de Guadalajara y políticas públicas en el Carnegie Mellon. Fue reconocida también como una de las 20 líderes más influyentes en gobierno digital a nivel global. Muchas gracias, Yolanda, por estar con nosotros. Sigo con Lilian Denham, chilena, directora ejecutiva de Red EG, es publicista, licenciada en comunicaciones y es una consultora experta en business networking y es consultora en género, diversidad e inclusión. Desde el año 2013 es cofundadora y directora ejecutiva de Red EG, Red por la Equidad de Género, Diversidad e Inclusión, desde donde brinda servicios de consultoría a empresas y articula redes y vínculos entre diversos actores para promover la igualdad de los derechos para hombres y mujeres en el ámbito laboral. Muchas gracias, Lilian, por estar aquí también. Y finalmente presento a Alberto Lara, director general adjunto de finanzas, CFO de FIRA, es una institución líder que brinda financiamiento y garantías a través de bancos e intermediarios financieros no bancarios a los sectores agroindustrial, forestal, pesquero y rural en México. Es licenciado en Economía por el ITAM y tiene una maestría en Rochester. Asimismo, ha sido promotor del programa de emisión de bonos verdes con altos estándares de calidad, incluyendo certificaciones internacionales como la CBI. Recientemente, esto es una cosa muy interesante, lideró el proyecto del portal ESG para FIRA y promovió la emisión del primer bono social de género en México. Eso. Ya están presentados los speakers. Vamos, Cecilia, con lo siguiente. Muchas gracias, Juan. La modalidad de nuestro webinar hoy, vamos a hacer una serie de preguntas a nuestros speakers tocando los temas principalmente de diversidad e inclusión. Posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, entonces les pedimos que si quieren a lo largo del webinar vayan mandándonos sus preguntas para el chat para que las podamos tomar todas al final en los últimos 15-20 minutos de la sesión. Y con eso arrancamos y te paso de regreso, Juan, la palabra para que comiences tú. Perfecto. La primera pregunta es para Yolanda. Yolanda, el Banco Interamericano del Desarrollo es uno de los actores más relevantes en apoyar iniciativas de inclusión y diversidad en la región. ¿Nos puedes contar cuáles son las principales iniciativas que hoy día se están trabajando? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Me entusiasma muchísimo este panel con visión regional, además porque soy mexicana, radicada en Chile, así que hace muy buena pinza.
Para quienes no nos conozcan, el Banco Interamericano de Desarrollo somos la principal fuente de financiación para los países de la región. Tenemos capacidad de prestar y dar financiación a 26 países de América Latina y el Caribe. Y por lo tanto, la perspectiva de género es un eje transversal en todas las operaciones del banco. Trabajamos con la iniciativa privada, trabajamos con gobiernos, trabajamos con los ecosistemas de emprendimiento y tenemos programas, les llamamos paraguas, como es la iniciativa de paridad de género, donde desarrollamos instrumentos que permiten a las empresas que participan en este tipo de iniciativas aplicar un autodiagnóstico, conocer cómo están respecto a mejores prácticas en materia de inclusión y de diversidad en sus equipos de trabajo en los diferentes niveles de la organización. Y luego tenemos en los diferentes países de la región iniciativas muy particulares que se diseñan en el marco de las prioridades de los planes nacionales de desarrollo. Para el caso de Chile puntualmente, en el marco de la estrategia país que el banco definió con las autoridades, paridad de género es un eje transversal, sobre todo en aquellos sectores que son claves para la economía. Entonces, les comparto que, por ejemplo, la minería, en el caso de Chile, es sumamente estratégica. 43% de las exportaciones de Chile tienen que ver con minería, y ahí trabajamos de manera muy colaborativa con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de Minería en una iniciativa que se llama Mujeres en la Minería. Lo que busca es tener una articulación para potenciar la participación del sector femenino en la actividad minera a través de mentoring, a través de construir redes, a través de demostrar con evidencia el impacto que tiene la diversidad. Otro ejemplo que me gusta mucho es una iniciativa que piloteamos que se llama Integra Mujer y que lo que busca es generar evidencia de cómo se pueden ir habilitando oportunidades de empleo, por lo tanto de mejora de ingreso, de aquellas mujeres que han sido mujeres víctimas de violencia. En Chile, el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social elaboró 16 mesas a las cuales les llamó Compromiso País, y justamente la mesa 2, liderado por el Ministerio de Desarrollo Social, busca diferentes iniciativas a articular que vayan muy orientadas con el empoderamiento de las mujeres. Así que los invito a que conozcan más de estas iniciativas, todo el trabajo que el Banco Interamericano de Desarrollo realiza en materia de política de género, busca que siempre vayan a generar evidencia, se articulan a través de una activa participación público-privada y sobre todo buscamos que sean iniciativas que puedan escalarse a nivel regional. Muchas gracias, Yolanda. Voy a seguir yo con una pregunta para Alberto Lara. Alberto, el 15 de agosto del año pasado emite FIRA el primer bono de género en México por aproximadamente 150 millones de dólares y que en esta emisión estuvo sobredemandado 4 veces. Este bono busca brindar financiamiento principalmente o exclusivamente a mujeres emprendedoras. Entonces nos encantaría escuchar cómo nace esta iniciativa, cómo parte este proyecto que termina siendo el primero en su tipo en México y ojalá sea un ejemplo para seguir replicando no solo en México, sino que en el resto de la región. Claro, muchas gracias. Antes que nada, pues gracias a Mujeres en Finanzas por la invitación a participar en este evento. La verdad es que es algo que me entusiasma mucho porque a raíz de que hicimos la emisión de género hemos tenido participación en foros de este tipo, lo que nos ha dado oportunidad, más allá de compartir nuestra experiencia, más bien de conocer las experiencias de otros para incorporarlo eso en nuestras políticas, en nuestros productos, y eso esperamos que en el futuro enriquezca mucho el diseño de iniciativas de este tipo, ¿no? Les cuento un poco, esta iniciativa nace de la experiencia que FIRA ya tenía en materia ambiental y social, lo cual se remonta a cuando menos una década. En esos años FIRA ha ido incorporando en sus planes estratégicos tanto buenas prácticas de gobierno corporativo como las dimensiones social y ambiental, de tal forma que eso forma parte de nuestra propuesta de valor y la idea de hacer esta emisión de género
sale sobre todo de la experiencia que tuvimos a través de la emisión de bonos verdes que realizamos en años consecutivos en los últimos 3 años. Esto nos permitió desarrollar pues capacidades internas para abordar este tipo de emisiones, tanto hacer un análisis de nuestra cartera de crédito, elaborar marcos de referencia adecuados y sobre todo, digamos, identificar problemas que hay en el sector agropecuario en México y a través de estos bonos temáticos podemos llamar la atención, digamos, del mercado sobre esa problemática y de esa forma hacer que los inversionistas contribuyan a solucionar esas problemáticas sobre las cuales, pues en general, digamos, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Entonces, es así como pudimos ofrecer al mercado esta alternativa o posibilidad de contribuir a aliviar el problema de la desigualdad de género en México, donde pues sabemos que es muy amplia y llega incluso a temas pues ya más bien graves, pero además estos problemas se acentúan mucho en el sector agropecuario, ¿no? O sea, no solo es el tema urbano, sino en el sector agropecuario también tiene otra dimensión muy importante, es algo en lo que nosotros queríamos darle más visibilidad y esta emisión del bono nos permitió que el mercado, que los inversionistas conocieran esta problemática y mostraran esta disposición a ayudar, ¿no? Entonces, tuvimos una respuesta muy buena por parte de los inversionistas. Ya mencionabas tú la sobredemanda que tuvimos, incluso también la sobretasa que tuvo el bono fue menor a emisiones similares que habíamos hecho incluso 1 o 2 meses antes. Entonces, la verdad fue muy bien recibido, tuvimos mucha exposición en los medios de comunicación con comentarios muy positivos, muy buena retroalimentación y al final eso a lo que nos obliga a nosotros es pues a continuar con esta estrategia, a dar cuenta, digamos, a rendir cuentas, ¿no?, al mercado de qué es lo que estamos haciendo con esos recursos para que nos sigan apoyando y podamos ampliar esta iniciativa. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Vamos con la siguiente pregunta, que es para Lilian. Red Igualdad es una consultora que trabaja por la inclusión no solo de género, sino que también de los diversos grupos en la diversidad en el conjunto, en todo el sector privado en Chile. ¿Puedes contarnos un poco más qué es lo que hacen, cuáles son las principales iniciativas en las que están trabajando, cómo funciona? Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por la pregunta y gracias a Mujeres en Finanzas México y Chile por la invitación a que podamos contar un poco lo que estamos haciendo y de qué forma estamos contribuyendo. Efectivamente, somos una consultora y una agencia privada con capacidad para poder actuar e impulsar acciones, prácticas, políticas en las organizaciones en pro de la diversidad y la inclusión y la no discriminación en el mercado laboral en todos los sectores de la industria nacional. Hemos formado desde nuestros inicios lo que llamamos un ecosistema de la diversidad e inclusión. No solo vemos el tema de género, sino que también hemos incorporado en los años una perspectiva que nos acerca hacia otras realidades como, por ejemplo, migrantes, la comunidad LGTBI, las distintas generaciones y las personas en situación de discapacidad. Por tanto, observamos lo que pasa con estos 5 grupos de la diversidad. Desde este ecosistema que tenemos nosotros, articulamos distintas soluciones públicos y privadas, y potenciamos mucho la colaboración multisectorial, ya que hemos logrado conformar a través de estos años. Y básicamente entregamos asesoría en distintos aspectos. Lo primero que hemos logrado en el tiempo son espacios de conversación y capacitación, ¿verdad?, que permitan a las organizaciones a desafiarse y a educarse en materia de diversidad e inclusión, porque para muchas personas esto es muy nuevo. Y nos ha permitido profundizar tanto en las relaciones laborales, pero también desde la experiencia laboral, desde la inclusión percibida de sus trabajadores y trabajadoras. Segundo, hemos logrado a lo largo de estos años, con nuestros conversatorios, más de 30 seminarios, ¿verdad?, convocando a más de 200 organizaciones, reunirse en base a un ecosistema que permite el intercambio de buenas prácticas laborales, de networking para conocer quiénes están operando en aquello, y preferentemente nos hemos acercado a las industrias más bien masculinizadas, donde entendemos que el 80% y más de su dotación está compuesta por hombres.
También hemos acompañado de manera permanente a las organizaciones con nuestros distintos programas de formación en diversidad e inclusión. Hay mucho de formar, mucho de educar desde la base, pero también hemos enfocado esfuerzos en materia de liderazgo y empoderamiento para las mujeres de estas industrias masculinizadas para que puedan ser visibilizadas e impactar con todo su talento en distintos niveles. No hemos dejado de lado a los hombres porque creemos que es sumamente importante incorporarlos a esta conversación que estamos teniendo hoy día y que me alegro que sea un panel mixto y me imagino que muchos de los invitados hoy también lo son, para que desde una mirada nueva desde la masculinidad en las organizaciones podamos abordar temáticas como por ejemplo, y a raíz del COVID, ¿verdad?, la corresponsabilidad, el impacto del teletrabajo, educaciones en temas de género para los hombres también es nuevo. ¿Cuáles son los sesgos inconscientes? Y muchos de los hombres que han participado a veces se han denominado machistas en deconstrucción. Es decir, hay una voluntad también desde el género masculino y de los hombres en este caso a contribuir y en reconstruir nuestra sociedad con una mirada distinta. Generamos también programas con un enfoque bastante desde la interseccionalidad del género, observando, por ejemplo, cómo las mujeres pueden incorporarse a industrias masculinizadas, un poco conectando la oferta y la demanda. Hacemos programas de mentorías de vinculación laboral para jóvenes universitarias en estos sectores industriales que conocemos como por ejemplo energía, finanzas, minería, transporte y otros. Y también nos estamos haciendo un poco cargo de poder derribar de forma temprana sesgos y estereotipos que están instalados en nuestra sociedad, yendo a los colegios para conversar con los más pequeñitos y también con los adolescentes, para mostrarles las distintas posibilidades académicas y vocacionales de estos sectores masculinizados. Finalmente, estamos permanentemente preocupados de romper el silencio estadístico, que es lo que nos convoca también hoy día, ¿verdad?, con los indicadores, que es poder identificar aquellas brechas de desigualdades que están presentes en las organizaciones, pero también en los sectores de la industria. Y aquí estamos siendo innovadores porque estamos levantando diagnósticos que después les vamos a contar en sectores que hoy día están comprometidos con la diversidad. De esta manera, Juan, estamos asegurándonos de que las organizaciones estén alineadas con los estándares y los requerimientos internacionales en materia de diversidad e inclusión. Bien conocemos, ¿verdad?, la invitación que se hace a los directorios a no solamente estar preocupados en materia de ESG, sino que también desde una composición diversa de esos directorios, porque probablemente hoy día no se está viendo, pero efectivamente en un futuro cercano va a ser un riesgo de negocio no estar preparados y efectivamente que una empresa esté con falta de proactividad pudiera tener algunos riesgos. Así es que, bien en resumen, eso es lo que estamos haciendo y hemos construido a lo largo de estos años. Muchas gracias. Perfecto, Lidia, muchas gracias, muy interesante. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta a Yolanda. Yolanda, ustedes trabajan muy de cerca con el sector financiero y cuando hablamos de cambios estructurales, de ideas nuevas, de políticas nuevas, de repente nos encontramos con un poquito de reticencia a esos cambios. Entonces, en tu opinión, ¿qué ha sido lo más difícil de cambiar? ¿Cuáles son los prejuicios más arraigados en nuestro sector, en el sector financiero, con los que tú has tenido que lidiar y con los que probablemente no se ha dado un cambio automático, sino que es un cambio más bien gradual? Si nos puedes compartir. Gracias, Ceci. Me quedé reflexionando y me gustaría tomar de dos puntos. Uno, el sector financiero desde nuevos instrumentos que se están generando, y creo que el ejemplo que nos dio Alberto de cómo les fue con la emisión del bono de género es muy contundente, que a nivel global, ¿no?, la comunidad de inversión y el sector financiero está apostando a inversiones sostenibles y diversas. Y creo que en Chile también ese es un gran ejemplo. Estructuramos junto con el gobierno de Hacienda la emisión del primer bono verde con garantía soberana y les fue muy bien. 1 de cada 3 inversionistas no habían invertido en Chile antes. Y sacaron recientemente un bono de sustentabilidad, es decir, ampliaron el marco de referencia para incluir proyectos no nada más sustentables, sino con alto grado de impacto social y de género. Así que creo que más que prejuicios, en general prejuicios podemos tener todos, lo importante es hacernos conscientes de que tenemos ciertos sesgos embedidos en nuestras organizaciones y el sector financiero no es la excepción, pero siendo conscientes de esos sesgos, ¿qué acciones y medidas tomamos, ¿no? Entonces, en la parte ahora interna del sector financiero, me parece que los ejemplos que nos daba Lilian aplican muy bien a ejemplificar cómo es muy importante desarrollar una cultura que valore
el impacto que tiene tener equipos diversos, tanto en la rentabilidad y en la competitividad de las organizaciones, en la creatividad, en poder ser más innovadores en nuestra capacidad de proveer servicios, en generar toda una cultura de pipeline, ¿no? De cómo estás generando y atrayendo talentos desde tus primeros niveles de entrada a la organización y cómo construyes un ecosistema alrededor de las mentorías, de los sponsorships, de rotar a los profesionales más jóvenes, promoviendo que conozcan y que vean que el tema de diversidad no es nada más una política de género, sino que en realidad es un valor en la organización y que se tiene en el ADN de todos los que formamos parte de las organizaciones, no importa el nivel en el que estemos. Tercero, sí declarar explícitamente que ese es un valor, es decir, en los pósters que están en los diferentes espacios de la compañía, en cómo recluto, en cómo tengo paneles diversos desde que estoy haciendo mi proceso de reclutamiento, es decir, walk the talk, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, hacer esos statements que no nada más vivan en las políticas corporativas, sino que efectivamente en el día a día, si a mí me toca dirigir un equipo, reconocer que puedo tener sesgo y llamar por igual a mis colegas hombres y mujeres. Si estoy en una alta posición de liderazgo, exigir en los procesos de reclutamiento que me presenten un pool de candidatos paritarios, en diversidad, en habilidades y demás. Entonces, creo que es reconocer que todos tenemos sesgos y en ese reconocimiento qué medidas de política corporativa podemos incorporar en los diferentes niveles de la organización que permitan ir capitalizando el valor y el principio de la diversidad y la inclusión por diseño en nuestras organizaciones. Perfecto, Yolanda, muchas gracias. Perfecto, vamos a seguir profundizando un poco con Lilian, dado que hizo un esbozo de lo que están haciendo. ¿Nos puedes contar un poco más esta iniciativa de levantar indicadores, evidencia, que estás trabajando con el Ministerio, en la mesa de trabajo con el Ministerio de la Mujer y Energía, que en la industria minera? Cuéntanos un poquito de eso, porque es súper interesante. Gracias, sí. Efectivamente hemos colaborado con el gobierno de Chile en distintas administraciones y en múltiples instancias público-privadas, y una de ellas tiene que ver con cómo generar indicadores y romper el silencio estadístico que está instalado para poder tomar medidas más responsables y sostenibles. Lo primero, señalar que desde la red hemos apoyado una de las iniciativas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que tiene que ver con la norma chilena 3262, ¿verdad? Que es un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación que se incorpora en las organizaciones para reducir brechas de género presentes. Y ahí la RDG ha estado difundiendo, socializando, pero también acompañando a las empresas en hacer estos diagnósticos que posteriormente les permiten implementar este sistema de gestión. Eso de forma puntual con el Ministerio de la Mujer. Segundo, hemos sido convocados hace 2 años ya, ¿verdad?, desde el Ministerio de Energía para formar parte de un proceso de validación de un diagnóstico que ellos realizaron sobre cuáles son las principales brechas de participación de las mujeres en la industria energética. Ese resultado nos llegó a RDG y nosotros tuvimos que iniciar el proceso de validación. Fíjense que fue una experiencia bastante significativa porque lo que llevó fue finalmente convocar a toda la industria para revisar este plan, poder consensuarlo, tomar un manifiesto basado en 8 ejes, en medidas y acciones muy específicas, que el sector se comprometiera a desarrollar para seguir avanzando en materia de equidad de género. Y acá la RDG lo que hizo fue convocar a otras asociaciones desde la colaboración para poder revisar cada uno de estos ejes y en conjunto con más de 50 organizaciones y sus altos directivos, revisar punto por punto para ver si había acuerdo fundamental que permitiera tener en Chile el primer plan o programa de inserción laboral femenina en la industria energética del país, lo que finalmente resultó con el programa Energía Más Mujer, que hoy día está vigente y que tiene un intenso trabajo en la industria, y el cual obviamente RDG sigue acompañando, y hoy día hemos podido seguir apoyando a grandes empresas del rubro energía para incorporar las propias medidas que ellos han comprometido con este plan y así tributar a este plan sectorial. Inspirados en ello, rápidamente RDG quiso llevar esta experiencia de liderazgo del Ministerio de Energía hacia la industria de minería. Y hace 1 año empezamos a convocar a toda la industria para tener hoy día el primer diagnóstico
sectorial en minería para poder identificar qué tan diversa e inclusiva es la minería en Chile. Así es que hoy día nos encontramos trabajando junto a 13 organizaciones, entre ellos el Ministerio de la Mujer, de Equidad de Género, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y, por cierto, el Ministerio de Minería y otras instituciones asociadas a minería y a la industria para poder diagnosticar qué tan diversa e inclusiva es la minería y poder revisar en 3 estudios lo siguiente. Lo primero tiene que ver con identificar cuáles son las acciones organizacionales en materia de diversidad e inclusión que están realizándose en Chile en la industria minera en materia de diversidad e inclusión, pero no solo de género, sino que también estos 5 grupos de los que yo les hablaba al inicio. ¿Qué pasa con migrantes en minería? ¿Qué pasa con la comunidad LGTBI? ¿Qué pasa con la generación y las personas en situación de discapacidad? Nosotros entendemos de forma más holística la diversidad, no solo género. Y en este estudio vamos a hacer una encuesta, la estamos implementando durante el mes de enero, para tener ese levantamiento y conocer desde las empresas mineras, y no solo las grandes, sino que también acá vamos a acercarnos a las empresas más pequeñas de minería y proveedores para ver qué tal están en eso. Segundo, y aquí un poco siguiendo lo que hablaba Yolanda, vamos a conocer a través de una metodología Policy Capturing que nos va a permitir identificar cuáles son los sesgos presentes en la línea de toma de decisión que existen en la minería en Chile y que pudieran favorecer o desfavorecer la contratación y la promoción y ascenso de los talentos. Con ese estudio estamos invitando a los distintos ejecutivos a participar para poder, en base a esta metodología experimental, conocer en ese proceso de toma de decisión qué es lo que hay ahí detrás que a veces pudiera estar siendo una barrera que aún no estamos conscientes de aquello. Y ese es el segundo estudio. El tercer estudio tiene que ver ya con la percepción de la inclusión o inclusión percibida, que tiene que ver con entrevistar a los distintos grupos de la diversidad respecto de su experiencia profesional y laboral con la industria de acuerdo a sus propias características. Así es que estamos arduamente trabajando, esperamos ahora en agosto poder lanzar este resultado para poder construir de forma colaborativa también el primer plan sectorial en materia de diversidad e inclusión de la industria minera. Muchas gracias, Lilian. Buenísimo, Lilian, muchas gracias. Voy a regresar con Alberto desde lo general a lo particular a lo mejor. El bono de género es pues un hito, ha sido un hito en México, y te quiero preguntar desde el concepto general, ¿cómo apoyan los bonos FIRA a las mujeres? ¿Cuál es el impacto que busca tener? Y para eso voy a poner el ejemplo que mencionaron en alguna entrevista, que solamente el 20% de las mujeres que se dedican a la producción agroalimentaria de México son propietarias. Entonces, ¿cuál es el impacto que ustedes a través de uno de estos bonos, del bono de género específicamente, buscan tener? ¿Cómo se materializa eso en la ayuda y en el apoyo a las mujeres en este caso? Alberto. Claro. Voy a empezar por esta última parte que comentabas de la tenencia, digamos, de la tierra o del capital en el sector agropecuario en México, ¿no? Aquí las mujeres rurales enfrentan problemas serios, graves, para ser propietarias de la tierra o incluso para heredarlas, ¿no? Porque la tradición indica que se las heredan a los hombres, y muchas veces en el campo, en ciertos sectores o ciertas regiones, incluso las mujeres no cuentan con los documentos para comprobar su identidad, y eso dificulta más todavía acceder a la tierra, ¿no? Entonces, esta titularidad de los derechos agrarios tiene grandes brechas de género, ¿no? Por un lado, solamente hay, digamos, varias modalidades de tenencia de la tierra en México, pero para no entrar en mucho detalle, les diría que, por ejemplo, en una de estas modalidades que son los ejidos, solamente 25% son mujeres las titulares del derecho. En otra modalidad, que son las comunas, solamente 29% son mujeres. En otra modalidad que se llama de posesión, solo 29%. Y así, ¿no? Nos podríamos ir en las diferentes modalidades, y como ven, la brecha de género pues es muy importante, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas sobre las que queríamos llamar la atención
porque muchas veces es meramente eso, es una tradición o una falta de poder ejecutar los trámites necesarios para que las mujeres accedan a estos derechos. Y esto, bueno, sin duda que vulnera a las mujeres en todos los ámbitos de su vida, porque lo que propicia es que en las comunidades sean relegadas de la toma de decisiones que impactan de manera muy importante en sus vidas y las de sus familias, ¿no? Siendo que ellas, en muchos de los casos, pues son prácticamente las jefas de familia o las personas que traen los ingresos para el sustento de la familia. Entonces, en el sector agropecuario en México mucho se ve, y un poco tal vez es lo que también entiendo, decía un poco Lilian, ven a las mujeres más como manos de ayuda complementarias, no son las empresarias, las emprendedoras, las que toman las decisiones, cuando en realidad sí lo son, ¿no? O sea, de facto lo son, solo que no hay ese reconocimiento. Entonces, esta cuestión a la que se enfrentan las mujeres empresarias en el campo en México repercute, digamos, como que genera un círculo malicioso, ¿no? Porque no tengo acceso al capital o a la tierra y entonces eso no me da acceso a un crédito porque como no tengo un colateral, una garantía que ofrecer, no me dan el acceso y entonces no tengo acceso a tecnología, a redes de valor, a redes de productores, etcétera, ¿no? Y entonces se perpetúa, digamos, ese círculo malicioso y es un poco lo que nosotros, no es que lo buscamos romper, porque claro que no va a resolver esta problemática tan profunda, tan grande y con raíces históricas, pero lo que queremos es contribuir y sobre todo más que contribuir, bueno, sí contribuir, pero también llamar la atención sobre el problema para que vengan más tanto autoridades, el propio mercado, los inversionistas, muchas organizaciones, ONGs que incluso nos estuvieron ayudando a promover nuestro bono de género, incluso ONU Mujeres también tuvo una participación importante, que por cierto que no mencioné que el BID también apoyó esta iniciativa, incluso puso recursos el BID acá en México para que nosotros realizáramos esto. Y entonces, eso es lo que el bono en parte busca resolver, ¿no? El bono tiene 3 dimensiones. Uno es la parte de inclusión financiera, que es también un problema grave aquí en México. Otro es la iniciativa laboral y el emprendimiento, ¿no? Que es la parte más importante. Esos son los 3 temas que abarca el bono, y dado ese contexto de la problemática que ya comentaba yo. Y bueno, ya iremos dando cuenta en estos 3 años que tiene de vigencia el bono de cuáles son los avances y los resultados que vayamos viendo. Excelente, muchas gracias, Alberto. Perfecto. Esta pregunta siguiente va a ser dirigida a todos. Vamos a partir por Yolanda, después Lilian, después Alberto, y eso es súper interesante. Sabemos que hay una realidad distinta en cada uno de los países. En este mundo financiero, por ejemplo, en Colombia hay una integración muchísimo mayor de mujeres en el mercado laboral, ¿no es cierto?, que si uno lo compara probablemente con Chile. La pregunta que surge aquí desde el punto de vista de cada uno de ustedes, Yolanda, Lilian, Alberto, ¿cuáles son los mayores desafíos que se enfrentan hoy para una mayor inclusión y diversidad en la industria, digamos, en lo que está sucediendo hoy día en el mercado laboral? ¿En cuánto tiempo creen ustedes que de alguna manera debiesen verse cambios? Esa es la pregunta. Yolanda parte por ahí con esa pregunta. Muchas gracias. De los resultados que nosotros tenemos en la aplicación de la iniciativa de paridad de género aquí en Chile, con más de 174 empresas de diversos rubros, no nada más financieras, es importante clarificarlo. Hemos detectado 3 principales desafíos y me parece que serán coincidentes con muchos otros estudios. Pero el primero, la participación laboral. Y se vio seriamente afectada por el confinamiento. Si recordamos acá en Chile un estudio muy famoso denominado la hora cero, y era porque 0 horas le dedicaban los varones a trabajo del hogar, a ayudar a los niños o las niñas en las actividades de teleeducación, etcétera. Entonces, creo que ahí se marca de una manera muy importante el enorme desafío que tenemos, sobre todo pensando en una reactivación económica donde es indispensable tener al 100% de las personas
creando, innovando, generando nuevas maneras de hacer negocio en la cancha, ¿no? Y me gusta mucho asociar el tema de paridad a un partido de fútbol. No podemos ganarle la guerra a una reactivación económica con la mitad del equipo en la cancha. Y en una sociedad, pues somos hombres y mujeres. Y en la medida en que todos podamos reactivarnos, ayudaremos a tener una recuperación económica en la región mucho más rápida. Entonces, de entrada, la participación laboral me parece que es un desafío muy importante. El segundo, la brecha salarial, plenamente documentada en muchísimos estudios, y la importancia de impulsar políticas que realmente hagan mucho más equitativo el cómo se definen los salarios, iniciativas muy concretas como, por ejemplo, no preguntar el historial salarial cuando estás en un proceso de selección, que es una de las iniciativas que estamos impulsando a nivel global, es otra sumamente importante. A capacidades iguales, posiciones iguales, hay brechas salariales muy documentadas. Y tercera, la participación en posiciones de liderazgo. Entonces, iniciativas muy importantes como en Chile, que el banco participa muy activamente en el Club del 30%, o en el programa Promociona, que lo que busca es generar programas académicos tipo bootcamp, pero muy orientados a desarrollar habilidades que permitan de entrada a las propias mujeres reconocer que hay sesgos en los espacios laborales en donde están, que no necesariamente hay ciertas condiciones de facto, sino que son sesgos organizacionales, y donde al empoderarlas a ellas y al hacerlas consciente de los desafíos, habilitamos, ¿no? Entonces, esas tres áreas: mejorar activamente los porcentajes de participación en el mercado laboral de las mujeres, ser muy proactivos en los temas de reducir la brecha salarial, y tercero, el tener programas que garanticen la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo. Es algo que nos beneficia a todas y a todos. Todos queremos una reactivación económica después de lo que hemos vivido con la pandemia, donde necesitamos crecer rápido, crecer de manera sustentable, crecer de manera inclusiva y crecer con otros términos de acuerdo en nuestros acuerdos sociales, que me parece que en el caso de Chile, lo que se está viviendo en materia de un proceso constitucional, elecciones, etcétera, van a demandar una participación muy activa de todas y de todos. Muchas gracias. Sigamos con Lilian, si no me equivoco. Muy bien, bueno, concuerdo con aquellas medidas que propone Yolanda, que sin duda son fundamentales y estructurales para poder avanzar en materia de diversidad e inclusión. Yo sumaría aquello, ampliar la mirada desde la interseccionalidad del género, es decir, las mujeres a veces tienden a ser discriminadas no solamente por el hecho de ser mujeres, sino que también por una combinación de otros factores que hacen que esta discriminación a nivel laboral también se vaya perpetuando. Entonces, observar también lo que pasa con los otros grupos, migrantes, comunidad LGTBI, personas en situación de discapacidad. Afortunadamente en Chile tenemos 2 leyes que están facilitando la incorporación y la inclusión de estos grupos, como la ley 21.015, ¿verdad? Y una modificación a ello para fortalecer a las empresas en materia de gestión de estos grupos de personas de situación de discapacidad. Y también a ello, yo creo que hay un desafío instalado que nos convoca a nosotros, levantar indicadores. Hay muchas iniciativas, ¿verdad?, que a veces carecen de una base científica que pueda validar aquello que estamos tratando de corregir. Sin embargo, si no tenemos claridad de lo que hay que corregir, difícilmente vamos a tener los resultados esperados. Entonces ahí yo creo que hay un enorme desafío, y que lo hemos tomado nosotros como RDG, es poder identificar cuáles son las problemáticas, de dónde vienen y cuáles son las brechas, y a nivel sectorial sobre todo, para poder tener lo que nosotros llamamos este ecosistema, que permita avanzar de forma consolidada, porque hay esfuerzos innumerables y muy significativos, pero creemos que hoy día estamos en la era de la colaboración. Y desde ahí tenemos que incorporar distintas iniciativas, pero con una base que nos vaya orientando a largo plazo. Y por eso para nosotros los indicadores a nivel sectorial son sumamente importantes y van a permitir avanzar desde nuestra perspectiva en materia de diversidad e inclusión. Segundo, acelerar las soluciones. Desde RDG, desde su inicio, hemos conversado latamente estos temas con más de 200 compañías, y a veces uno se queda solo en la reflexión. Lo que estamos invitando nosotros es a la acción, articular, dinamizar, agendar, solucionar, porque estos son temas urgentes, son temas de impacto que impactan no solamente los resultados de las organizaciones, sino que también la calidad de vida de las personas, y ahí hay algo radical.
Hoy día hay personas que no lo pasan bien en sus trabajos y que va mitigando todo ese talento que se requiere. Entonces, hay que poner foco ahí. Y tercero, que también lo tiene nuestra red de G, es una mirada territorial. Si bien el desafío es nacional, no es lo mismo hablar desde la región metropolitana que hablar desde Antofagasta, que hablar desde Coquimbo, que hablar desde Biobío. A nosotros nos toca, conocemos y estamos con un profundo compromiso con las regiones para identificar cuáles son los desafíos que hay ahí. Por tanto, para poder aportar en materia de diversidad e inclusión, estamos instalando los hubs de equidad de género, diversidad e inclusión, que nos van a permitir acelerar estas soluciones y crearlas en conjunto, pero con la realidad territorial. Así es que yo sumaría a lo anterior estos tres aspectos, Juan. Perfecto, Lilian, muchas gracias. Alberto, si no me equivoco, la última. Claro, gracias. Déjame abordar esta pregunta un poco desde la perspectiva del sector y la población que nosotros atendemos, ¿no? Sin duda tenemos un reto muy grande en incorporar a una gran parte de la población que está en situación vulnerable, ya lo mencionaban tanto Lilian como Yolanda, los migrantes, las personas adultas mayores, indígenas, mujeres y población rural en general, ¿no? Nosotros tratamos y tenemos una estrategia de inclusión financiera que podamos atender y hacer que el crédito llegue a todas estas personas que hoy día están fuera del sistema formal por lo menos, ¿no? Tienen acceso a otros sistemas informales que son mucho más costosos, menos, sobre todo mucho más costosos, ¿no? Porque a veces sí son más eficientes, porque muy rápido resuelven un problema, pero a un costo muy alto. Y en particular, en el caso de las mujeres del sector rural en México, pues hay mucha desigualdad, ¿no? Hace rato daba unos datos, pero tengo otros, ¿no? Por ejemplo, solo una de 4 empresas tiene una mujer como dueña o socia mayoritaria. 7 de cada 10 mujeres que trabajan, que no son 7, son 3 de cada 10 mujeres que trabajan, tienen una cuenta de ahorro para el retiro, mientras que en el caso de los hombres es la mitad, ¿no? Y así hay un sinnúmero de diferencias muy grandes que te hablan de esas diferencias, pues tanto en la parte de inclusión como en la parte de la diversidad, donde hay una brecha muy grande que hay que trabajar, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo muy grande y cada quien desde su trinchera pues debe ir haciendo sus esfuerzos. Nosotros en FIRA estamos comprometidos con esta igualdad de género, incluso hace no mucho nos certificamos en una norma de igualdad laboral y no discriminación. De hecho fue una recertificación porque tenemos ya prácticamente 10 años haciendo esa certificación y hemos ido, digamos, como que elevando nuestro nivel, ¿no? de alcanzado en esta norma, ¿no? Incluso publicamos nosotros la información en un portal que lanzamos hace poco de tipo ESG, de todo lo que hacemos hacia adentro, ¿no? En favor de las mujeres. Publicamos cuántas mujeres trabajan en FIRA, qué posiciones ocupan, si tienen posición directiva o no. Y es cierto, todavía esa brecha existe, no es mitad y mitad para nada, pero ha habido un avance y el compromiso es pues seguir avanzando en ello, ¿no? A veces no se da el paso que uno quisiera, pero bueno, el compromiso está y la evidencia está de que pues se ha ido dando este proceso, ¿no? Ahora, en términos del tiempo que decías, que comentabas que en cuánto tiempo creemos que esto cambie, la verdad no me atrevería a decir ningún número, ni mucho menos. Yo creo que hasta ahora me parece, si bien esto lleva varias décadas ya en discusión, hasta recientemente, por lo menos en México, es que ya ha habido un planteamiento mucho más serio, más formal y con unas mujeres mucho más decididas a lograr este objetivo, ¿no? Entonces yo espero que con todas esas iniciativas pues se pueda avanzar y pronto veamos mejores resultados para las niñas, para las mujeres y bueno, no sé en cuánto tiempo se dará, pero sin duda que estaremos apoyando todo ese tipo de iniciativas. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Yo, a continuación, no nos queda mucho tiempo, así que sí quiero hacerles, no dejarle ir a nuestros panelistas sin antes hacerles una pregunta que es un poco más personal.
y es por qué eligieron o cómo en lo personal los llevó a tomar este camino de enfocarse a trabajar en temas de diversidad e inclusión. ¿Qué los movió en lo personal para hacerlo? Eso es uno. Y además también les quiero preguntar, en este entorno no puedo dejar de hacerlo, ¿qué es lo primero que van a hacer una vez que estén vacunados contra el COVID, una vez que puedan salir libremente? ¿Qué es lo va a hacer lo primero que van a hacer? ¿Cuál va a ser el primer lugar que van a visitar, a la primera persona que van a abrazar una vez que pase todo esto de la pandemia? Y vamos a partir con Lilian, por favor. Bueno, primero vamos a ir de la segunda, ¿no? Reconocer que hay discriminación en el espacio laboral, fíjate, eso a mí me gatilló profundamente. Y asociado a experiencias personales, claramente, porque a veces uno deja pasar ciertas situaciones y con el pasar del tiempo uno se da cuenta de que ahí hubo discriminación. En lo personal, yo me dediqué muchos años al área de marketing y sobre todo en congresos, seminarios internacionales y sí me tocó, fíjate, incluso algo directo que tenía que ver con optar a un puesto de liderazgo, del cual se decidió por mí, que no era la indicada, puesto que tenía un rol de maternidad que pudiera dar dificultades para ese rol. Entonces, en su momento eso me impactó negativamente, me desmotivó profundamente y a la larga entendí que alguien había decidido por mí y no me habían consultado, entendiendo yo que tenía todas esas competencias. Y después fui entendiendo que efectivamente eso se podía trabajar, porque tenía una serie de implicancias y eso me motivó mucho. Y segundo, desde siempre, desde muy pequeña, he entendido que somos iguales. Y esas brechas de desigualdad que están presentes en nuestra sociedad pueden ser trabajadas. Y con esa profunda convicción es que yo decidí darle un vuelco a mi carrera profesional y poner a disposición de ese propósito de igualdad de derechos, de oportunidades para todas las personas, hacerlo a través de mi empresa, de mi rol y del equipo que tenemos y hemos conformado. Entonces, bien desde lo personal, esto es una convicción profunda que vengo trayendo desde mucho tiempo, pero que también fue impulsada por experiencias. ¿Ah? Y respecto a tu pregunta del COVID, claramente agradecer los esfuerzos de la comunidad científica para que la vacuna, ¿verdad? Por supuesto va a colaborar a la seguridad personal y va a permitir que las personas puedan retomar su vida de manera normal y que todos los efectos negativos del virus vayan disminuyendo para que esto sea un recuerdo más de la pandemia. Así es que eso es cuanto te puedo contar respecto de la pregunta de qué pasaría después de una vacuna. Agradecer los esfuerzos de la comunidad científica. Muchas gracias, Lilian. Alberto, ¿qué te motivó a ti? ¿Qué va a ser lo primero que hagas después de que pase esta pandemia? Pues mira, a mí lo que me motivó fue de que hace muchos años que empecé yo a trabajar, yo llevo la parte de finanzas y planeación. Y cuando hacíamos los planes, pues siempre revisábamos las experiencias internacionales, organismos multilaterales, en fin. Y siempre tenía digamos, el gusanito de querer desarrollar una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y FIRA, digamos, en realidad casi toda su vida la ha estado haciendo, pero nos costaba mucho trabajo estructurarla y ponerla de una forma que fuera, digamos, entendible y que pasara digamos, el juicio sobre todo de los organismos multilaterales que nos revisaban o que nos daban préstamos. Y entonces ahí fue que me empecé a meter mucho más, cada vez más, cada vez más. Y cuando ya comprendí y entendí bien todo este tema de la sostenibilidad, bueno, la parte de la justicia pues está ahí metida y una parte muy importante del tema justo de la igualdad de género, ¿no? Ahí fue donde lo comprendí mucho más claramente, ya después con este asunto de la Agenda 2030 de la ONU y la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya todo eso le dio mucho más estructura. Me gustó, hemos montado mucho de nuestra estrategia en ello y así fue como me metí en estos temas de sustentabilidad, ¿no? Yo creo que tiene que haber un compromiso
no solo de las instituciones, sino bueno, al final tiene que ser personal para que las instituciones puedan apoyar la transición hacia un mundo pues más justo, más sostenible y también más seguro, ¿no? Y respecto a lo segundo, a la parte de, de ya cuando todo esto pase, o sea, sin duda que lo primero que voy a hacer es pues empezar a salir, ¿no? Ya salir del encierro porque esto ha sido ya demasiado largo. Y bueno, obviamente pues ver a los amigos, ver más a la familia, pero algo en lo que de verdad creo es pues en tratar de apoyar a la economía local, ¿no? De alguna manera nosotros somos afortunados en poder trabajar desde casa y que no se afecte nuestra actividad, pero hay muchísima gente que no. Y entonces salir y comprar y ir aquí, ir allá, yo creo que eso apoyaría mucho a la economía local y eso sí me gustaría hacerlo y eso haría. Muchas gracias, Alberto. Creo que compartimos muchos ese sentimiento, esa necesidad de querer salir. Yolanda, cuéntanos por favor tú, qué te motivó a estar aquí hoy día y a estar trabajando en esto y qué pasará después de esta pandemia para ti. No, pues comparto mucho las historias que acaban de decirnos Lilian y Alberto. Creo que yo en lo personal soy alguien que trabaja muchísimo en equipo, entonces si bien Zoom es una extraordinaria herramienta, no hay como una buena sesión con un equipo en una sala de juntas donde puedas pensar cómo reactivar la economía. Creo que esa parte del trabajo colaborativo es clave y se extraña mucho. Y al final tiene que ser un híbrido. Entonces, eso yo lo extraño bastante, adicional a la familia. Vengo de una familia muy grande, muy, muy grande, con muchos tíos y primos, y se extraña mucho esa comida donde se te olvida todo, ¿no? Llegas y ves a tu familia y ¡fum! Todo lo que pasó en el día desaparece simplemente porque tienes la oportunidad de convivir con la gente que quieres, y creo que es lo que también nos hace humanos y fraternos, y eso es importante recuperarlo. Y en materia de por qué estoy en temas de diversidad, bueno, vengo de un rubro donde no hay muchas mujeres, que es la tecnología, y creo que vengo de un rubro donde a lo largo de mi carrera profesional he sido muy afortunada, porque siempre fui empoderada, siempre se me abrieron los espacios, y es conforme uno va creciendo que luego empiezas a ver que otras colegas que están en otros espacios laborales no empiezan a tener las mismas oportunidades, y que sí hay sesgos, y que sí hay diferencias. Y que también se puede hacer mucho. Entonces, en ese sentido, a mí me comprometió muchísimo un libro que me inspiró bastante, que es el de Lean In, y leer ahí todas las estadísticas, y en ese entonces yo era responsable de toda la estrategia de gobierno digital en México, después lideré toda la coordinación de estrategia digital, y fue decir, wow, tengo el poder de cambiar las cosas. Y cuando uno asimila que puedes cambiar la política pública, de cómo se recluta, de qué habilidades, de qué espacios habilitar, de cómo empoderar a tus equipos para reconocer que también se tienen sesgos en los equipos y que muchas veces las personas no actúan sin conocer que están teniendo algún tipo de sesgo, es algo que me comprometió muchísimo. Y ahora, desde el banco, que tiene un alcance impresionante, no nada más en capacidad de financiamiento, sino de incidir en las agendas de desarrollo en la región, es un compromiso, es nuestra agenda, es parte de la agenda de desarrollo de América Latina y el Caribe, porque no podemos combatir la desigualdad si no tenemos a todo el equipo en la cancha. Y ahí el trabajo es muy colaborativo con el sector público, con el sector privado, con la sociedad civil, con las personas. Cada vez que podamos tener un espacio como este, de compartir cómo abordamos estos desafíos, de generar awareness, de ver que se generan preguntas de quien nos escucha, pues el compromiso se reafirma. Perfecto, Yolanda, muchísimas gracias. Voy a pasarte, Juan, la palabra de regreso para que tú nos ayudes con la primera pregunta de nuestro Q&A en los pocos minutos que nos quedan. Sí, hay una pregunta muy interesante de Macarena Villalobos que dice, mira, he escuchado en el sector financiero e incluso de mujeres que no debiesen haber o no debiesen existir cuotas mínimas de mujeres, ya sea en algún cargo o en los directorios, y muchos argumentan, digamos, de que no se están, que llegan personas no capacitadas, sino que simplemente se asignan estas cuotas. Esta es una pregunta abierta para los panelistas. ¿Qué piensan al respecto de esta situación?
de la existencia de las cuotas y esta crítica eventualmente que también se hace. Dado que no hay voluntarios, Lilian. Estaba esperando mi turno. Pues bien, está demostrado que un grupo para que sea representativo tiene que estar del orden del 20 al 30% para provocar impacto. Entonces, si las mujeres están bajo esa cifra, difícilmente vamos a poder conocer ese impacto. ¿Ven? Eso al menos lo que dice un BCG Group, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Si uno analiza aquello y entiende que la cancha no está equiparada para las mujeres en este caso, hay que tener acciones afirmativas en relación a aquello. Y eventualmente la cuota justificada y legítima puede ser un mecanismo de corto tiempo que puede incentivar la incorporación de mujeres a ciertos espacios. Y con ello creo que es un desafío de coraje también, porque claramente tiene detractores, pero significa que yo hablo de dinamizar, ¿no? De poder acelerar la incorporación de mujeres a ciertos espacios. Puede ser cuota, pero la idea es que sea justificada y obviamente sea limitada en el tiempo. Entonces combinar aquello, cuando un grupo efectivamente genera impacto, cuando tiene una participación tal que está al orden del 30%. Y lo otro claramente puede costar más. Va a depender también mucho de la organización y del tipo de la cultura. Uno no puede pensar que todo aplica para todos por igual. Hay que entender las culturas, los sistemas, hay que entender las personas detrás y los sectores. Así es que, Juan, yo creo que por ahí va el análisis respecto de lo que me preguntas. Muchas gracias. Cecilia. Perfecto. Gracias, Juan. Yo voy a hacer, la pregunta va dirigida a Alberto y principalmente se enfoca en cuál sería la agenda de FIRA para el 2021. ¿Qué tipos de proyectos podrían estar apoyando hombres y mujeres, tanto hombres y mujeres? Y específicamente si hay algo puntualmente dirigido al sector turismo, que sabemos que en México y en el mundo ha sido uno de los principales sectores afectados producto de la pandemia, y que también sabemos que tiene una fuerte representación de mujeres dentro del sector. Entonces ahí, no sé, Alberto, si nos puedes compartir qué es lo que tienen en agenda para este año. Claro, mira, nosotros tenemos ya publicado nuestro plan. Aquí en México, por ley, se tiene que publicar un plan de la administración que dura el Poder Ejecutivo, entonces tenemos un programa ya publicado que abarca hasta el 2024, donde damos cuenta de las acciones que vamos a llevar a cabo. Pero principalmente nos vamos a enfocar en temas de inclusión financiera, de productividad y de sostenibilidad, ¿no? Esos son los tres objetivos principales que vamos a estar trabajando, que tienen pues muchísimas derivaciones que ahora no entraría en detalle, pero los invitaría a ver en su caso nuestra página de internet donde está este programa. Y específicamente en el tema del sector turismo, ahora, la parte que nosotros trabajamos del sector turismo tiene que ver mucho con el tema del turismo ecológico, ¿no? Porque está en las comunidades rurales y ese es el tipo de turismo que en general atendemos, no el del otro tipo de los grandes hoteles y desarrollos, no estamos ahí. Pero lo que sí les diría que principalmente en lo que nos estamos enfocando es en darles apoyo a los acreditados que teníamos de este tipo, pues para que puedan pagar sus créditos, porque sabemos que prácticamente se quedaron sin liquidez. Entonces, lo que hemos dado son muchas facilidades para que ellos puedan continuar con su operación y que los créditos no necesariamente sean un problema para ellos, ¿no? Sino es darles facilidades, darles extensiones a los plazos, sobre todo para que nos puedan pagar en el tiempo. Ahorita pues no hay prácticamente nuevos desarrollos en el sector turístico por obvias razones, lo acabas de comentar, pero una vez que se retome ya esta reactivación, pues FIRA continuará con su estrategia de generar estos esquemas de turismo ecológico, ¿no? Que es lo que hemos apoyado ya por varios años. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Creo que nos estamos sin tiempo, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle a nuestros panelistas, Lilian, Yolanda, Alberto, el habernos acompañado hoy, a Juan como embajador de Mujeres en Finanzas Chile, el haber sido moderador de esta sesión. Queremos invitar a todos los que nos acompañan hoy, las 80 personas en un momento que estaban conectadas, que nos sigan en las redes sociales,
que se unan a nuestra comunidad digital, que es gratuita y que tenemos mucho para ofrecerles desde Mujeres en Finanzas, como esta iniciativa y muchas otras que vamos a seguir teniendo a lo largo del año, así que para que nos acompañen y crezcamos todos en esto, porque todos tenemos que poner este granito de arena y necesitamos de todos para poder hacer avances y cambios reales, porque solitas de a uno o de a una no podemos. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Las preguntas que quedaron sin responder, que fueron algunas, vamos a tratar de responderlas offline, así que para que se queden tranquilos, contactando a los que corresponda. Y nuevamente, gracias por el kickoff del 2021 con este evento, gracias a nuestros panelistas y a todos los que participaron hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mucho éxito Cecilia. para Gracias Mujeres a todos. en Finanzas. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Chao. Bye.